Hola, ¿qué tal? En esta ocasión te traigo algunos ejercicios referente al tema de presión puntual en un líquido, continuando con la estática de fluidos. El problema dice lo siguiente: un tanque cilíndrico con un área de sección transversal de 600 milímetros y de 2.6 metros de alto contiene agua a una altura de 1.5 metros y el resto contiene un aceite con gravedad específica de 0.78. El contenedor está abierto a la atmósfera. Te pide que calcules la intensidad de presión en la interfaz, presión manométrica y absoluta en la base del tanque en términos de cabezal de agua y de aceite en newton por metro cuadrado. La fuerza neta experimentada en la base del tanque. Asumir una presión atmosférica de 1.0132 bar. De aquí extraemos las siguientes parámetros, en donde el área son 600 milímetros cuadrados y eso convertido en metros son 600 por 10 a la menos 6. La altura H de 0.82, altura del agua de 1.5 metros, la altura del aceite de 1.1 metros y la gravedad específica del aceite de 0.78. Este es el esquema que representa el ejercicio. Podemos notar aquí que existe el aceite y el agua a ciertas alturas en un tanque cilíndrico y aquí está la interfaz entre el aceite y el agua. Bueno, lo que me pide es calcular esta parte, esta interfaz. Entonces vamos a calcular la primera parte que te pregunta la intensidad de presión en la interfaz y con esto podemos tomar los siguientes datos. Tenemos la SG que nos da el ejercicio y necesitamos encontrar el peso específico de la sustancia y será multiplicada por la SG por el peso específico del agua. Recordemos que ese es un despeje y podemos encontrar ese dato. Por lo tanto, podemos encontrar la densidad, también la densidad relativa para este caso, que es el similar o es el sinónimo de la gravedad específica. Una vez que tienes este dato, ahora vamos a calcular la presión, en el cual tenemos los siguientes datos: densidad relativa o peso específico por la altura. Esto multiplicado nos dan 8.417 pascales o newton por metro cuadrado. Tenemos las presiones en la base del tanque. Para ello tenemos la siguiente fórmula, en donde la presión del tanque será igual a la presión de la interfaz más el peso del agua. Recordemos que si aquí queremos empezar a medir las presiones, pues tenemos la presión de la interfaz más la que describe el agua para poder encontrar la presión de base del tanque. Por lo tanto, las dos son positivas y se van a sumar. Para ello tenemos el siguiente cálculo. Ya tenemos la presión de la interfaz, que fueron los 8.417 Newton por metro cuadrado, y tenemos agua a esta altura. Por lo tanto, el peso específico son 9.810 Newton por cada metro cúbico y la altura que describe el agua en este caso pues es 1.5 metros. Ya eliminadas las unidades y sumado el resultado te da 23.132 pascales como resultado. Por lo tanto, me está solicitando el cabezal que tengo en esa parte. Entonces, ocupamos la fórmula de H igual a la presión de A entre peso específico. Entonces, lo que vamos a encontrar ahora es el cabezal de la base del tanque. Y queremos encontrar ese dato sustituyendo lo siguiente: la presión de A, que viene siendo la presión del tanque, entre el peso específico de la sustancia, en este caso sería el agua. Al momento de sustituirlo, que al cancelar unidades te queda una unidad en metros y la cantidad de 2.358 metros de agua. Vámonos con la siguiente parte, en donde te pregunta la presión en la base del tanque y hagamos una H base del tanque ahora con referente al aceite. Tenemos aquí la presión y el SG del aceite multiplicado por el peso específico del agua, obteniendo un cabezal de 3.023 metros de aceite. Ahora, sabemos que la presión atmosférica, me la da el ejercicio, es igual a 1.0132 bar y eso convertido a newton por cada metro cuadrado es igual a 1.031
1.0132 por 10 a la 5 newton por metro cuadrado. Entonces, esta presión atmosférica se va a utilizar también para poder encontrar el cabezal de presión atmosférica. Sustituyendo los valores y el peso específico del agua, tenemos una altura, un cabezal de 10.328 metros de agua. Por lo tanto, lo mismo hacemos con el aceite, pero tenemos que cambiar el SG, que es 0.78, y multiplicamos por 9.810, que es el peso específico del agua, obteniendo un cabezal de 13.241 metros de aceite. Entonces vamos a ver qué sucede con las presiones absolutas. Recordemos que la presión absoluta es la suma de la manométrica más la atmosférica. Por lo tanto, vamos a utilizar esta ecuación que es la presión de base del tanque absoluto, es presión de la base que ya calculamos, más la presión del agua que ya nos está dando el ejercicio, y se obtiene lo siguiente. Vamos a dejarlo en términos de cabezal, en donde la presión de la base en metros es igual a 10.328 más 2.358 metros, que resulta de la presión atmosférica, y tenemos una presión atmosférica convertida en metros de cabezal, y entonces tenemos aquí el H absoluto, que viene siendo el cabezal absoluto. La suma de estas dos nos da 12.686 metros de agua. Lo mismo sucederá para el aceite, dándonos una cantidad de 16.264 metros de aceite. Entonces, ahora vamos a calcular la presión de base del tanque absoluto. Habíamos calculado estas dos presiones anteriormente y nos da 124.452 newton por cada metro cuadrado. Te pide también que calcules la fuerza neta experimentada en la base del tanque. ¿Cómo hago esto? Pues bueno, voy a hacer el despeje de la fórmula de presión multiplicando fuerza igual a presión de la base por el área. El área nos las da el ejercicio y tenemos ya la presión de la base, y al multiplicarlos recordemos que las unidades se cancelan, quedándote en términos de newton, y es consistente para las unidades de fuerza, dándonos un valor de 13.879. Siguiente ejercicio. Ahora te pregunta cuál es la presión absoluta del fondo de un tanque cilíndrico de la figura. Si a una altura h contiene aceite crudo con una superficie expuesta a la atmósfera, la gravedad específica del aceite crudo es de 0.846. Dar las respuestas para h igual a 15 pies, presión en libras por pulgada cuadrada o PSI, y h mayúscula igual a 5 metros, presión en pascales y bar. Bueno, ¿qué datos obtengo de este ejercicio? Tengo la altura del aceite, H mayúscula, 15 pies, la altura de H del aceite de 5 metros y SG del aceite crudo, que es igual a 0.846. Tenemos aquí el esquema que nos ayuda a entender o interpretar este ejercicio. Entonces, para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula que hemos venido definiendo en los ejercicios anteriores, donde la presión es igual a la presión de A menos el peso específico por la altura, Z. Bien, entonces, una vez que ya tenemos definido para quién vamos a calcular, pues vamos a calcular para H igual a 15 pies y a una presión atmosférica de 14.7 libras fuerza por pulgada cuadrada. Cabe mencionar que esta constante es muy utilizada cuando hacemos referencia en el sistema inglés a la presión atmosférica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a considerar la densidad del agua, ¿sí?, que es 62.4 libras masa por pie cúbico y una gravedad de 32.2 pies por segundo al cuadrado. Cabe mencionar que estas son libras masa de las que estamos manejando en el sistema inglés. Bueno, de acuerdo al esquema que tenemos aquí del lado derecho, vamos a ocupar la fórmula que anteriormente definimos para poder responder, y tenemos que la presión de A viene siendo la presión atmosférica. Aquí hay, en el esquema, hay un indicador de una línea de venteo, quiere decir que no está presurizada esa zona. Entonces ya tenemos aquí la densidad, la gravedad por la altura. Recordemos que cuando un fluido
lo tomamos hacia abajo, pues la presión está aumentando. Como no tenemos la densidad, bueno, podemos ocupar el SG que nos dan del problema para poder calcular esa diferencia de alturas en una presión. Entonces tenemos aquí SG por ρ por G por H. Sustituyendo los valores, encuentro aquí la presión atmosférica en libras fuerza por pulgada cuadrada o PSI, más la suma de la densidad, gravedad y la altura. La densidad, ¿sí?, es un parámetro en el cual propia del aceite crudo. Entonces solamente me está dando el valor de SG o la gravedad específica, que es 0.846. Una vez que ya tengo este dato, ahora lo que voy a hacer es multiplicar 62.4 libras masa por pie cúbico, convertirlas a unidades SLOG, que son las de masa para el sistema inglés, cancelando las libras masa, y te queda el término en SLOG por cada pie cúbico. Entonces la gravedad en el sistema inglés es 32.2 pies por segundo al cuadrado, y la altura que te menciona al inicio del problema es 15 pies. Entonces con esto ya vamos haciendo consistencia de unidades. Las 14.7 PSI que surgen de aquí de la atmosférica lo vamos a dejar así mientras, y lo que me voy a dedicar ahorita es a multiplicar toda esta operación, quedando como 792.5944 slog pie por pie cuadrado por segundo cuadrado. Cabe mencionar que para que puedas sumar con estas unidades, lo que tienes que hacer es homogeneizar las unidades. Quiere decir que si aquí lo tienes en pies cúbicos, pie cuadrado, hay que pasarlos a pie cuadrado por esa conversión a 144 pulgadas cuadradas para que hagamos consistente las unidades y se puedan sumar. Una vez que haces esta conversión, resulta un valor de 5.504 PSIG. Esto es la presión manométrica. Le sumamos a la atmosférica y con ello tendremos la presión absoluta. Como las PSI vienen siendo libras por pulgada cuadrada y también las PSIG, las libras fuerza por pulgada cuadrada, entonces estas dos al sumarse nos da un valor de 20.20 PSI-A. Hay que recordar que la palabra absoluta involucra a las dos presiones y por lo tanto en las PSI hay que ponerle la letra A, indicando que son presiones o una presión absoluta. Bien, ahora resulta que para H igual a 5 metros y una presión de 101.320 newtons por metro cuadrado o pascales, ¿qué es lo que puedo obtener? Bueno, aquí se hace algo similar como la parte anterior, y necesitamos encontrar la densidad del agua, que generalmente son 1000 kilogramos por metro cúbico, y una gravedad de 9.81 metros por segundo al cuadrado. De desaceleración de la gravedad, utilizamos la misma fórmula. Y ahora voy a manejar el sistema internacional. De esta forma, aquí sustituyo la presión atmosférica y aquí voy a sustituir lo que es SG, el peso específico del agua, la gravedad y la altura 5M que me está indicando el ejercicio. Hago operaciones y resulta que tengo una sumatoria de estas dos presiones de 1.43 por 10 a la 5 pascales. Recordemos que los pascales es exactamente igual a newton por cada metro cuadrado. Pero ahora resulta que el ejercicio no me pide pascales. No, sí me los pide, perdón. Entonces sí me pide los pascales y también me pide en bares de presión. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Este factor de conversión, puedes consultar factores de conversión, en donde te dice que un bar es igual a 1 por 10 a la 5 pascales. Al eliminar los pascales, resulta que tenemos una presión de 1.43 bares de presión. Siguiente ejercicio nos está mostrando ahora algo más compuesto, ¿sí? ¿A qué me refiero? A la configuración y a las presiones puntuales, como lo observamos aquí en el esquema. Hay que determinar la presión A, B, C, D, E y F. Entonces el problema dice lo siguiente: se muestra un tanque que contiene aceite y tiene una parte abierta a la atmósfera y la otra sellada con aire por encima del aceite. El aceite tiene una gravedad específica de 0.90. Calcular la presión manométrica en los puntos A, B, C, D y F y la presión del aceite
en el lado derecho del tanque. Bien, vamos a extraer los datos. Tengo el SG del aceite crudo, la fórmula que voy a necesitar y debo hacer la siguiente consideración. La presión de A va a ser igual a 0. ¿Por qué será igual a 0? Bueno, el ejercicio me está pidiendo que calcule la presión manométrica y no la absoluta. Entonces, si yo quiero la presión manométrica nada más a la absoluta, la hago a un ladito, igualándola a 0. Entonces, como ya tengo la igualación de la presión de A igual a 0, puedo obtener la siguiente ecuación. Entonces, aquí algo muy importante. Primero lo que necesitas definir es el punto de inicio o un punto de referencia. Siempre se los he mencionado. Debes tener un punto de inicio, un punto de referencia y con ello podemos encontrar lo siguiente. Ahora, si nosotros comenzamos del punto de aquí de A, al bajar tenemos una diferencia de alturas, ¿verdad? Ya habíamos mencionado que cuando tú tomas tu punto de referencia y te vas hacia abajo, entonces la presión en ese punto será positivo, será mayor. Entonces, por esa razón, vamos a hacer lo siguiente. Cuando nosotros queremos calcular la presión de A y de B, entonces tenemos estas dos. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar el peso específico, ¿sí?, por la altura que define. Eso en una fórmula podemos pensar que la presión de B menos la presión de A, o sea, estas dos, es igual a SG del aceite crudo que está manejando este ejercicio por el peso específico del agua por la diferencia de alturas de A y de B. Entonces, aquí están las presiones puntuales, que quiere decir que la presión de B, y la presión de A deben ser de estos dos puntos, pero aquí hay algo muy importante. Nosotros tenemos que la presión de A es igual a 0, entonces esto ya es 0. Con esto estamos obteniendo ahora una presión de B. Por lo tanto, al sustituir los valores, tenemos la presión de B de la siguiente manera. SG del aceite crudo, peso específico del agua, por la diferencia de los 3 metros que va del punto A a B. Con ello ya tengo la primera presión puntual, que es de 26.5 kilopascales. Bueno, yéndome más abajo, nos tenemos otra diferencia de alturas hasta el fondo de este tanque. Por lo tanto, podemos pensar en lo siguiente. Si me voy de A a C, tengo una diferencia de presiones de C a A. Entonces, si la presión de A es 0, entonces la ecuación queda de esta forma. Presión de C es igual a 0.90 por 9.81 kilonewtons por metro cúbico. Perdón, aquí tengo un error, pero bueno, hay que corregirlo. Por 6 metros, que quiere decir que aquí tenemos que tomar de la presión de A hasta C para poder conocer la presión de C. Si te das cuenta, entonces aquí tengo una presión en la cual estoy manteniéndolo como de referencia. Entonces, esto me da 53 kilopascales. Esa es la presión de C. Bien, por otro lado, tenemos una presión de D, pero resulta, y de acuerdo a la paradoja de Pascal, que te dice que si tú tienes un mismo nivel y un mismo fluido, una misma sustancia que se encuentra contenida en un mismo tanque y contienen a un mismo nivel, pues las presiones son iguales. Entonces podemos hacer la siguiente consideración, que la presión de B es igual a la presión de D, o la presión de D es igual a la presión de B, y esta, como ya la encontraste anteriormente, pues vale 26.5 kilopascales. La presión de E va a ser igual a la presión de A por la misma situación de que se encuentra en el mismo nivel. Entonces podemos considerar que ahí la presión de E es igual a A, pero como en un inicio dijimos que la presión de A es igual a 0, entonces el valor de la presión de E es igual a 0 kilopascales. Y por último tenemos la presión de E a F. Si nosotros nos damos cuenta, ahí la presión debe ser negativa. ¿Por qué? Porque si yo empecé de A y al bajar aquí va siendo positivo y al subir negativo, al subir de E a F
tenemos las diferencias de presiones de F menos E. Y esto quiere decir que si E vale 0, entonces esto se cancela y te queda la presión de F igual al negativo de SG por la densidad del peso específico del agua y la diferencia de alturas de E a F, definiendo una altura de 1.5 metros. Entonces con ello ya podemos calcular la presión en F y nos da un valor de 13.2 kilopascales negativos. ¿Por qué negativos? Vuelvo a mencionar, porque está arriba de tu punto de inicio o también se va yendo hacia arriba. La presión del aire a veces es despreciable, en este caso se desprecia porque no influye mucho en una presión. Sin embargo, algunas veces sí es muy importante considerarlo. Entonces todo depende de las condiciones de tu sistema. Entonces, por último, podemos hacer otro enfoque diferente haciendo una sumatoria de presiones, ya no tanto puntual, sino una presión en el cual podemos considerar todas las presiones al mismo tiempo, haciendo unas sumatorias y tenemos lo siguiente. La presión de A va a ser igual, obviamente primero 0, después como si fueras desplazándote del punto inicial hacia abajo, es positivo, le pongo positivo aquí. ¿Qué sustancia te encuentras en esa altura? Pues aceite. Peso específico del aceite es igual, multiplicado por la diferencia de alturas, que son 3 metros. Vas más hacia abajo y obtienes nuevamente aceite, no cambia de fluido, y es el peso específico del aceite, también se hace positivo porque va hacia abajo, entre la diferencia de alturas de B a C. Va subiendo y resulta que al subir la presión disminuye, le pongo negativo, y entonces es el peso específico del aceite por la diferencia de alturas de C a D. ¿Y por qué negativo? Porque ahora ya voy para arriba. Sigo yendo para arriba y tengo otra vez un negativo, una resta del peso específico del aceite, sigue siendo aceite, por la diferencia de alturas de D a E. Y por último tengo nuevamente una resta, un negativo de la distancia de E a F por el peso específico del aceite. Todo esto va a definir la presión en A. ¿Cuáles son los cálculos? Ahora, antes de los cálculos, debemos anotar lo siguiente, que la presión en el punto B y D son exactamente de sentido contrario, es la misma magnitud, pero de sentido contrario. Y si nosotros tenemos eso, ahora lo que podemos hacer es que se cancelen. Entonces ahí está que el peso específico del aceite de A a B es igual al peso específico de D a E. También lo mismo que les acabo de mencionar, que estos son iguales y se van a cancelar, quedando la ecuación más reducida como la que viene. Esta de aquí ya es las 3 presiones que se van a tomar en cuenta para encontrar la presión de A. Por lo tanto, considerando que en el punto B y C, ya lo habíamos dicho, es lo mismo que la presión que tenemos en C y D, ¿vale? Por lo tanto, vamos a sustituir ahora lo que nos queda para definir. Si la presión de A es el negativo, entonces tenemos el peso específico del aceite de E a F, ¿sí? Negativo porque está arriba del punto de inicio. Entonces, si te das cuenta, toda esta zona que tenemos aquí del recipiente se van a cancelar. ¿Por qué? Porque están al mismo nivel. Entonces, lo que en sí me interesa es la diferencia de alturas de aquí, que es 1.5, que es lo que estoy calculando, 0.90 del aceite y el peso específico del agua. Aquí, perdón, un error, aquí es kilonewton por cada metro cúbico, y al momento de cancelar unidades te queda kilonewton por cada metro cuadrado, que son los kilopascales. Y observamos que el punto A va a ser menos 13.2 kilopascales. Quiere decir entonces que sí coincide con la presión puntual. Entonces aquí lo importante es que tengas mucho cuidado donde inicias, y recuerda que cuando vas bajando del nivel de referencia, la presión se aumenta o se hace positiva, y cuando subes la presión se hace negativa. Bien, entonces si nosotros quisiéramos hacerlo de manera contraria, o sea, bajando del punto F hasta el punto A, podemos obtener que la presión es de 13.2 kilopascales, misma magnitud, pero de sentido contrario. No quiere decir que esté mal, simplemente
quiere decir que el signo se encuentra arriba o debajo del nivel de referencia. Por eso es muy importante que lo tomes muy en cuenta. Entonces, para que tú puedas comprobar esto, sí te sugiero que tú ahora hagas el mismo procedimiento, pero al revés, y te tiene que dar esto de manera positiva porque ahora tu punto de inicio fue a partir de la presión en F. Bueno, más adelante voy a subir más videos y espero que vaya quedando más claro cuáles son estas situaciones de diferencias de alturas y las presiones puntuales y cuál es la presión total, digamos por así decirlo, del sistema cuando estamos considerando los sentidos de esas presiones. Bueno, gracias por tu atención y nos vemos pronto.